Reforma, mi querido Paco Cruz, está muy cabrón lo que dicen. Pone el Mayo ultimátum, ¿me repatrian o el colapso? Acusa al líder del cártel de Sinaloa, secuestro transfronterizo. Pide al gobierno de México impedir que Estados Unidos le aplique la pena de muerte. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso el periódico Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también respondió a un planteamiento sobre esto. ¿Lo tendrá por ahí, don David? Échalo. Por acá, ahora vamos a empezar acá, en la esquina. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero del periódico Reforma. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad del gobierno ahí de está México? la declaración, las palabras de la doctora. Por cierto, los odiadores de Claudia Sheinbaum, los odiadores de la transformación en nuestro país, los opositores mediáticos y políticos al gobierno de la 4T y del segundo piso de la 4T, ya hablan de, ahí está, una prueba de cómo van a defender al Mayo Zambada, o sea, que si hay contubernio, nada nuevo bajo el sol, pero ¿qué piensas de todo esto, mi querido Paco? Vicente Jaime, mira, es bien interesante la carta y tiene varios ángulos que hay que analizar, pero mira, yo voy a destacar primero uno. La carta tumba toda la narrativa de aquellos periodistas, hombres y mujeres, que habían alertado que el Mayo ya había entregado incluso una lista con los nombres de funcionarios que habían colaborado con el Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa y algunos otros que se aventuran incluso a decir sin ninguna sola prueba de que estaban vinculados nombres de la 4T, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta carta tira todo eso. No hay una lista de personajes que el Mayo haya entregado, no hay una declaración del Mayo que se haya filtrado en este momento a la prensa, y hemos visto en los últimos meses varios periodistas, algunos conocidos, hombres y mujeres, que ya hablaron de la lista, de las declaraciones del Mayo, de sus negociaciones con la DEA, y esta carta lo que te dice es que no hay nada todavía. Nosotros lo dijimos aquí, Jaime conoce muy bien el sistema judicial de Estados Unidos, yo cubrí no sé cuántos casos de crimen organizado, sabemos que no se filtran así las informaciones, y esta carta tira todo lo que hayan dicho esos periodistas, todo es una mentira. La carta prácticamente tira todo eso, o que refuten la carta del Mayo y que digan que no la escribió el Mayo Zambada, que la escribió su abogado o el primo de un amigo de un tío que dicen que le cuenta. Esto tira todo. No hay nada, y lo que el Mayo dice en esto,
que va a colapsar la relación, es decir, pudiera entregar nombres de agentes de la DEA, de la CIA o del FBI que intervinieron. Y sí, claramente hay que interpretarlo. Nombres de Estados Unidos, de funcionarios que colaboran con el narco o de mexicanos que colaboran con el narco. Eso es lo que está diciendo el Mayo Zambada. Pero la carta es clarísima en esos términos. O sea, no hay nada hasta ahora. Todo lo que escribieron esos periodistas fue mera especulación, inventos, mentiras, así, y tenemos a varios, aquí hemos hablado, así que no ha hablado, y él dice, va a colapsar la relación, pues porque va a dar a conocer nombres de personajes de Estados Unidos, funcionarios incluso, de la DEA, él los conoce a todos. Ese ultimátum es para los dos países, no es para uno. Es para los dos países, la DEA, la CIA, el FBI, pero también autoridades mexicanas. ¿De qué nivel? No lo sabemos. Pero eso es lo que está, esa es la amenaza, de que o lo defienden o va a hablar. Así que para mí eso es bien interesante y mira, y lo otro es que a pesar, no se nota, pero hoy también Reforma da a conocer la carta, pero, y ahora vamos del otro lado, el Universal, en su primera plana, destaca que en la lucha contra el crimen organizado en este país, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha obtenido logros fundamentales y en este momento ha capturado por lo menos a nueve cabecillas que buscaba Estados Unidos vinculados al crimen organizado. Es decir, se está trabajando, se están haciendo cosas y hay resultados que se tienen que presentar en los próximos días por la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero el Mayo abre una vena bien para explotarla. Una vena que hay que decir que toca lo que es fundamental en este país, más allá de las negociaciones comerciales, que sí tienen ciertamente esto, pero nueve personajes fugitivos de Estados Unidos, 9 narcos de Estados Unidos, al menos 5 tienen relación con los chapitos. Para aquellos que dicen que el gobierno de la 4T protege al cártel de Sinaloa, sí podemos hablar que falta mucho, pero es un gobierno que acaba de empezar y que está a prueba y que está, yo dije, el general secretario, el almirante secretario y el secretario de Seguridad Ciudadana tienen que dar resultados. Y esto no es una nota nuestra, es del Universal. Por lo menos nueve personajes buscados por Estados Unidos vinculados al crimen organizado y al tráfico de drogas, que es lo que a ellos les interesa. Así que el Chapo abre una vena muy importante, pero el Universal también da otra respuesta. ¿Qué va a pasar, Vicente? La realidad es que cuando uno cubre casos judiciales en Estados Unidos, debe tener mucho cuidado, porque una sola declaración te mata todo lo que hayas hecho. Y en este caso, el Mayo Zambada mata una narrativa que se trataron de inventar, porque esa es la cuestión, de inventar periodistas en México, de la Ciudad de México, de Sinaloa. Todo el mundo prácticamente conoce lo que dijo el Mayo, y el Mayo está diciendo hoy, no ha hablado, no ha dicho nada, pero puede hablar contra los dos países. Y el otro lado también, la nota del Universal mata muchas narrativas. El gobierno mexicano ha capturado más de 10,000 generadores de violencia, como los llaman, y entre ellos, por lo menos a nueve criminales buscados en Estados Unidos. O sea, se está trabajando. Y el otro, pues ya lo dijimos ayer, por ejemplo, el Chapito Iván Archibaldo Guzmán Salazar anda a salto de mata y quiero suponer, por la forma en que está trabajando el gobierno mexicano, que también hay otros capos sobre los que le están prestando atención. Así que abren el Universal. Mira, hoy el Universal y con esta nota y el Reforma con la Carta del Mayo abren dos venas importantes, pero las dos llevan a lo mismo. Los reporteros de la prensa corporativa han estado inventando cualquier clase de información sobre el Mayo Zambada y no han visto los resultados en la lucha contra el crimen organizado, Vicente y Jaime. Los saludo con mucho gusto, querido Paco, querido Jaime. Sí, este encabezado es demencial y simple y sencillamente pues apunta a esa tendencia de querer
de alguna otra forma sacar de las piedras que supuestamente Ismael El Mayo Zambada iba a vincular a miembros de la Cuarta Transformación en este tipo de problemáticas. Han estado difundiendo una y otra vez, no solamente en sus redes de bots como los Guacamaya Leaks o la Guacamaya, sino también en medios que supuestamente son serios, como Reforma con sus columnistas, también las plataformas de choque como Letrinus, Latinus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, querido Jaime, ¿tú qué opinas de pues, lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum frente a esta carta, esta solicitud hoy en la mañanera? Primero, coincido con el maestro Paco, que ha dado una cátedra de efectivamente esto demuestra realmente que el Mayo Zambada, bueno, para empezar, ya le echó a perder a Anabel Hernández su próximo libro. O sea, ya Anabel Hernández va a tener que reescribir o comerse con patatas lo que estaba escribiendo seguramente para su próxima entrega, para preparar un nuevo lanzamiento espectacular de su libro, asegurando que el Mayo Zambada estaba embarrando al presidente y a toda su familia, algo en que también se han hecho eco columnistas, comentócratas, como los ya han mencionados por ti, querido Antonio. Pero fíjate, esto también demuestra que el Mayo Zambada es de la vieja escuela, es de la vieja escuela de estos narcotraficantes que son consecuentes hasta el final, que ya no se quiebran como ha ocurrido con los hijos del Chapo, que ven de qué manera capotean la persecución de la justicia estadounidense, se entregan a sí mismos, traicionan a sus aliados, y el resultado que de este operativo ha resultado ser desastrosa, porque primero el Mayo Zambada no quiere hablar, ha pedido la defensa de parte de su gobierno, algo que le asiste la razón y la ley. El gobierno mexicano tiene que estudiar esta petición, independientemente de quién sea. El Mayo Zambada es un ciudadano mexicano y tiene derecho a que su gobierno lo defienda. Y esto coloca a la presidenta de México en una situación, por decirlo levemente, peleaguda, complicada, porque claro, para defender al Mayo Zambada tienes que tratar de arrancarle a Estados Unidos de las fauces a este personaje que Estados Unidos vendió como uno de sus mayores logros en el terreno de la inteligencia, de las agencias de inteligencia, producto de una operación encubierta. Esto pone al gobierno de Claudia Sheinbaum ante una complicada disyuntiva, seguramente, y yo creo que la presidenta hizo bien hoy en la mañanera en no explayarse, en no ir más allá, porque sabe que la respuesta tiene que estar muy meditada, muy estudiada por la Procuraduría General de la República, perdón, por la Fiscalía. El fiscal Gertz Manero tiene que estudiar concienzudamente este tema, cuáles son las herramientas, la legislación que le permitirían a México defender, solicitar la extradición, la repatriación de El Mayo Zambada. Pero, insisto, por el momento las cosas no le están saliendo tal y como esperaba al Departamento de Justicia y a las agencias federales. Creían que el Mayo se iba a doblar, creían que el Mayo iba a cantar. Está en veremos si el Mayo Zambada es un hombre inteligente, sabe lo que está haciendo, sabe que por el momento tiene la sartén por el mango. No quiero romantizar la imagen ni quiero que se piense que estoy haciendo esto, pero creo que el Mayo Zambada es un hombre de la vieja escuela, un hombre que nada tiene que ver con esta nueva generación de narcotraficantes como los chapitos, ¿no?, que se venden al mejor postor, que traicionan a sus antiguos aliados. Y por otro lado, yo creo que Estados Unidos difícilmente le va a entregar a México
a este personaje. Va a ser una batalla difícil, complicada. Van a tener que sentarse los gobiernos de México, van a tener que hacer el mayor alarde de sus instrumentos, herramientas legales, pero también diplomáticas, para ver cómo solucionan este tema, para ver cómo salen al paso de esta situación que les ha puesto el Mayo Zambada. Así es que yo creo que esto demuestra que las antiguas operaciones de la CIA, de la DEA, de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna, que habían, no, este es un gran éxito, pues éxito hasta ahorita nada. Y lo que es más, no solamente están perdiendo por el momento en el marcador el Departamento de Justicia, porque el Mayo no ha soltado nada, echando a perder, insisto, los libros, el próximo libro de Anabel Hernández, sino que además esto le está costando al cártel de Sinaloa tremendas cantidades de incautaciones, la detención de los principales lugartenientes. Ayer veíamos la detención, la confirmación de la detención del 200. Realmente los están vapuleando. Así es que la traición de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, le está saliendo carísimo, carísimo a ese cártel que alguna vez fue uno de los más importantes en la historia de México. Y a ver, quiero retomar algo que nos comentaba Paco hace unos momentos, querido Jaime, querido Paco, querido público consentido. Le estoy mandando a don David la cuenta per se de la Embajada de los Estados Unidos en México, porque, y miren, de verdad, sin ningún ánimo de sonar soez ni vulgar, pues ya le bajaron de huevos, ¿no? Luego de que a finales de la semana pasada retuitearan una estupidez de la Casa Blanca, esta especie de meme en la que sale Trump con Tom Homan, su perro de inmigración, haciendo una poesía ahí en contra de los inmigrantes, de lo más racista y clasista, y diciendo que el amor no tiene fronteras, pero Estados Unidos sí, así que absténganse a cruzar, decía la embajada. Le ha cambiado mucho, este mero, ¿no? Le ha cambiado muchísimo Estados Unidos en su embajada de México al discurso, y más bien habla de colaboración. No sé si ustedes vieron ayer esta serie de retweets que hacían. En primer lugar, que le va a poner David, ¿no? He estado hablando con la presidenta de México, una mujer en realidad maravillosa, la llaman muy bien, estamos forjando una sólida alianza con una declaración del presidente Trump. Luego tuitearon al Comando Norte, por ahí lo debe de tener don David, ¿no? Dice, el comando del US NORTCOM y el secretariado de Sedena se reunieron para abordar, está por ahí más o menos, David, búsquemelo por favor, fue hace 22 horas aproximadamente, para abordar temas de seguridad fronteriza. Esto resultó en un acuerdo para el patrullaje coordinado. Yo pedí que mande también los tiempos, no voy a hacerle de malas, ¿no? En cada lado de la frontera hay un mayor intercambio de información. Esto está pues muy, muy importante, ¿no? Y ponen ahí esta reunión que sostuvieron el Comando Norte con la Sedena, la foto y todo. Más adelante retuitearía nada más y nada menos que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, bla, bla, bla. Dan a conocer la detención de Kevin Alonso N., el 200, ¿no? Y pues la felicitación absoluta que hace la Embajada de Estados Unidos en México. Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado. Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Insisto, esto frente al discurso sumamente vano de que de alguna u otra forma hay algún tipo de vínculo o apapacho del gobierno a los cárteles del crimen organizado. A ver, querido Paco, querido Jaime, querido público consentidor, si bien es cierto, Donald Trump efectivamente y su Casa Blanca aseguraron que el gobierno supuestamente tuvo algún tipo de contubernio con el crimen organizado, el ejemplo que ponen es Genaro García Luna. Y hablan de un supuesto control del narcotráfico en ciertos territorios de México. Eso es lo que dice Donald Trump en pues, su verborrea de siempre. Sin embargo, aquí está su Casa Blanca y aquí está su Departamento de Estado mediante la Embajada de Estados Unidos y en México, reconociendo los esfuerzos en conjunto, felicitando a Omar García Harfuch. O sea, vamos a ser muy honestos, aquí la situación es distinta, querido Paco, y se suma a lo que nos hablabas de estas detenciones de 9 presuntos delincuentes buscados en Estados Unidos, ¿no? Y sus probables extradiciones.
A ver, fíjate, Toño, Jaime, nosotros aquí lo comentamos muchas veces, los primeros 100 días de Trump van a ser una locura. Van a ser una locura porque tiene a Donald Trump que quedar bien con una parte de su electorado. Sí, grupos extremistas, grupos incluso violentos que lo llevaron al poder. Vimos los perdones que hizo de algunos delincuentes serios. Es decir, los hechos no corresponden con el discurso y menos con el discurso oficial. Nada va a coincidir. ¿Por qué? Porque hay un interés económico comercial de por medio. De por medio, la intimidación es parte, aquí lo dijimos, mira, no es única de Donald Trump. En su momento, en 1969, Nixon recurrió a esa misma política, claro, con los soviéticos, hay que decir, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nixon, la mismita polémica, la mismísima política, incluso hay evidencia de que Nixon ordenó cargar por lo menos a 3 docenas de aviones B-2 con bombas nucleares y los hizo volar bordeando la frontera rusa. Sí, y lo que decía Nixon es que él quería demostrarle a Leonid Brezhnev que estaba bien loco y que podía ser capaces de destruirlos con una bomba atómica, que es lo mismo que está haciendo Donald Trump. Lo que no sabía Nixon es que Nikita Khrushchev, que es el antecesor de Leonid Brezhnev, estaba igual de loco y le había enseñado a los rusos cómo comportarse. Es decir, esto que está haciendo Donald Trump ahora no es nuevo. Una cosa es el discurso escrito, diplomático, y otra cosa es la vociferación para espantar, para intimidar, en este caso, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En 2000, yo lo he comentado aquí, en 2002, George W. Bush recurrió a la misma política, a la mismita. Militarización de la frontera. Tengo los números certificados, 6,500 militares a la frontera. Uso de los mismos aviones Predator, de los mismos drones Predator, o vuelos no vinculados, no tripulados. Lo mismo hizo. Teníamos a los Predator ahí en la frontera, bordeando toda 3,200 kilómetros de frontera. Teníamos otro tipo de aviones de guerra en la frontera. El problema es que nadie publicaba nada. Teníamos lo mismo que está haciendo hoy Donald Trump, lo mismo que hizo Nixon, lo mismo que hizo Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Tenemos lo mismo. El problema es que nadie lo publicaba. Cuando yo lo di a conocer, mira, ayer me dijeron, ¿de veras tú habías publicado en 2017 que ese tipo de drones estaba sobrevolando? Yo he mandado los párrafos de mi libro, los depredadores, donde menciono lo mismito. Lo mismito, ahí está todo. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué está haciendo su equipo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dijo este sonso de Elon Musk? Ya están listos para bombardear. Son susceptibles de bombardeos todos los cárteles. ¿Qué están haciendo? Amedrentando, intimidando. ¿Lo van a hacer? De momento, insisto, no. ¿Es preocupante? Sí. Pero es lo que han hecho históricamente. El problema es que de pronto somos un país que nunca escribió la historia como debía escribirse. Yo insisto que la historia de este país debe reescribirse toda porque la escribió el PRI, la escribió Krause y muchos como él, ¿sí? Entonces hay que reescribir la historia de este país porque eso pasó. Ya lo tuvimos, lo mismito que tenemos ahora. La diferencia es que en 2002 el presidente Vicente Fox Quesada dobló las manos inmediato. Se dobló, se entregó a Estados Unidos, a Bush hijo. Se entregó, no dijeron nada, y en ese momento Fox desapareció de la faz de la tierra prácticamente. Su presidencia la llevaba Marta Sagún Jiménez. Eso es abierto. Entonces ya lo hemos tenido. Ahora, yo he platicado, en otras ocasiones no lo notamos porque todos los presidentes mexicanos, por ejemplo, la primera parte de los civiles hablo, del 52 al 76, eran asalariados de la CIA. Entonces, ¿qué se iba a preocupar la CIA? ¿Qué se iba a preocupar la Casa Blanca por amenazar a México? Lo he comentado, por ejemplo, el narco se controlaba con autorización de la CIA.
con autorización. Yo recuerdo mucho, hay testimonios de cuando el presidente José López Portillo les avisó que iba a imponer como secretario de secretario de seguridad a Arturo el Negro Durazo Moreno. La CIA le mandó decir, oye, pero es un narco. Es un narco y está comprobado. Y les respondió el presidente López Portillo, pues sí, pero ese tipo va a aniquilar, literalmente hablando, aniquilar y a desaparecer a todos los comunistas de este país. Y eso hizo Arturo el Negro Durazo con Francisco Sagún Vaca. Los aniquilaron, asesinaron, mataron. Y el resto, después de Miguel de la Madrid, no tenía necesidad de trabajar para la CIA porque eran súbditos de Ronald Reagan, para empezar con Miguel de la Madrid. Y de ahí para allá todos, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo de Bill Clinton, que prácticamente se le hinca, Vicente Fox, que se le hinca a Bush hijo, y Calderón, pues ni digas, él negoció el fraude con Estados Unidos. Y Estados Unidos se lo aceptó, lo mismo que a Salinas, con la condición de que tuvieran carta abierta a todos los agentes de inteligencia que quisiera Estados Unidos, a través de 14 agencias que teníamos aquí. Y con Peña, pues mira, nosotros lo vimos, por eso no había, la situación empezó a cambiar cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador borró toda la historia. Limitó la entrada con la nueva ley de seguridad, con una ley de seguridad nacional. Limitó la entrada de agentes extranjeros, así que cambió la historia y empezó a haber entonces por primera vez en la historia injerencismo. A mí me dicen, pero es que había injerencismo, nunca hubo. ¿Cómo iba a haber si todos los presidentes trabajaban para la CIA? No podía ser, era su casa, por eso nos llamaban el territorio trasero, el patio trasero de Estados Unidos. Hoy hay injerencismo. Hoy, primero tuvimos a López Obrador, hoy tenemos una presidenta que defiende la soberanía nacional y por eso Trump recurre a esa teoría del gringo loco de Nixon, pero a Nixon se le olvidó que Leonid Brezhnev estaba vacunado porque Nikita Khrushchev estaba loco también. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Están aplicándonos lo mismo. ¿Qué va a pasar con la declaratoria de grupos terroristas extranjeros u organizaciones terroristas extranjeras a cárteles de narcotráfico? Nada, de momento. De momento, para mí, nada. Porque eso ya lo hacían. Lo mismo que van a hacer con esta declaratoria, congelar bienes, sancionar a ciudadanos estadounidenses que apoyen a los cárteles, tratar de prevenir que estos grupos terroristas entren a Estados Unidos. Eso ya lo hacían. Su ley de inmigración y nacionalidad lo contempla. Lo que están haciendo ahora es intimidar y por eso vemos que hay estira y afloja. Una cosa es el discurso violento, como el de Elon Musk, por ejemplo, o el del mismo Trump, y otra cosa son los comunicados oficiales a donde ya estableces la política exterior que vas a seguir, con algunas modificaciones. Ahora digo, siempre digo, es preocupante, sí, porque en el futuro sí puede dar paso a que Estados Unidos o un loco como Trump o algunos allegados al futuro presidente o presidenta de Estados Unidos tome en sus manos alguna decisión loca y ordene un disparo contra México, una incursión armada. Eso es lo peligroso para el futuro. Ahorita digo, de momento no. De momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha contenido bien el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad Ciudadana están trabajando. Por eso yo decía, son bien importantes hoy los encabezados de Reforma, porque mata toda la narrativa, y el Universal mata la narrativa también de que no se hace nada o de que se negocia con el crimen organizado. Pero, ¿qué están haciendo con toda esta narrativa que vemos vociferante y loca? Están intimidando. No, además, mira, lo que hace la CIA regularmente es a vociferar, es espantar, y si no logran asustar o amedrentar
al objetivo directo, en este caso la presidenta, quieren meternos a nosotros a crearnos una especie de pánico social y que nosotros nos volteemos contra Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que no saben es que estamos vacunados, pero eso están haciendo. Si no logran impactar en su blanco directo, que es la presidenta, pues quieren intimidarnos a nosotros, y para eso cuentan con el apoyo de la vieja prensa corporativa, meternos miedo y que nosotros nos rebelemos contra Claudia Sheinbaum Pardo. Así que eso es lo que están haciendo, Toño, pero hay que, recuerdas la semana pasada y la antepasada, prácticamente había periodistas que decían, ya viene la invasión, ya nos van a invadir. Y yo digo, espérate, eso ya lo hicieron por mucho tiempo, pero eso están haciendo, tratando de crear una especie de pánico social. Pero no lo van a lograr, pero eso está haciendo, es por eso ves el discurso tan distante, el escrito del de Trump, del de Elon Musk, desde el general jefe del Comando Norte. Así que eso lo vamos a ver durante 100 días. Los próximos 2 meses, porque acaba de pasar un mes, vamos a ver lo mismo hasta que se asienten en las pláticas en la relación comercial, que es a donde empieza todo esto, y Trump cumpla con algunos de los acuerdos. Ve nada más a cuánta gente ha deportado, mínimo. Es decir, mucha sí, muchísima. Hay que decirlo, la gente deportada va a decir, oye, ¿estás loco? No, muchísima. Pero Bill Clinton, con mucho, expulsó, repatrió o expulsó a cualquier cantidad más que lo que está haciendo Donald Trump. Muchos más. Pero claro, como hoy tenemos a las redes sociales que están explotando y a toda esa vieja prensa que apoya a Estados Unidos, pues por eso vemos tanto ruido. Pero por eso digo, hay que mantener la calma que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Toño, Jaime, ya me extendí, pero es un comentario que vale la pena, creo. No, es que tiene sentido, porque yo también lo digo hasta el cansancio. Si Estados Unidos quiere invadir México, no necesita declarar a los cárteles como terroristas. Vamos, y no tiene que ser ni siquiera Donald Trump, ¿eh? O sea, lo pudo haber hecho Obama. Lo hizo Obama con Rápido y Furioso. Lo más que lo vimos como un operativo, pero fue un operativo de invasión a México. En tiempos de Obama, como lo hemos platicado tantas veces aquí en Sin Censura con Paco Cruz, con Jaime Hernández, hubo una cantidad impresionante de agentes de la DEA, de la ATF, del FBI, de la CIA, allá en México, porque así se los permitió Felipe Calderón. O sea, la invasión se ha dado miles de veces, y si hubiera una invasión al estilo Irak o Afganistán, pues no necesitarían de un Trump para hacerlo. O sea, a lo mejor guardó un poquitito más la compostura George Bush en su momento, pero hizo exactamente lo mismo al invadir Afganistán e Irak. O sea, en la invasión a Irak, mismo Naciones Unidas se opuso una y otra vez a este ataque, a esta incursión de los Estados Unidos, diciendo que no habían encontrado armas de destrucción masiva. ¿Y qué hizo Donald Trump? ¿Qué hizo otro genocida, otro loco llamado George W. Bush? Dijo, pues me vale madre si yo voy y tomo Bagdad. ¡Qué chingados! ¿No? Así de sencillo. Lo mismo, si en algún momento quieren mandar botas a México, les va a valer madre. Lo hicieron, miren, como bien dice Paco, lo han hecho históricamente los Estados Unidos. No estamos hablando solamente de 1846, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Estamos hablando de un par de ocasiones, hasta 3, si no me equivoco, antes, durante y después de la Revolución Mexicana. Así que no lo vemos como una situación ahí distinta. Por eso es que se reafirma la soberanía, queridos compañeros, con estas iniciativas que da la doctora Claudia Sheinbaum de reformas al artículo 19 y al artículo 40. 19 para dar la pena máxima a los traficantes de armas y etcétera, y 40 pues para hablar de la soberanía. Y me llama mucho la atención que alguien tan impresentable como Alito Moreno emite este tuit, ¿no? O sea, pues sí, efectivamente, ya existía un respeto a la soberanía en la Constitución, pero en estos momentos en los que es retórica, es amenaza y es narrativa, no está de más que se pueda buscar incluso reformar la Constitución para establecer aún más, reforzar más aún nuestro derecho a la soberanía en México. Pero bueno, ahí tenemos al más impresentable de los políticos, al más cínico de los políticos, es decir, la presidenta dice que enviará una iniciativa para respetar la soberanía nacional como si eso ya estuviera ya en la Constitución. ¿Nos quieren ver la cara? ¿No conocen la ley? No, Alito, cabrón. Tú eres el que constantemente nos quieres ver la cara. Le has visto la cara a los mismos priistas.
y te quieren mandar a la chingada, pero ahí sigues en tus cosas y eres la burla de México. La burla de México viniendo acá a Estados Unidos, allá a la capital, Washington, D.C., a disque reunirte con altas autoridades. ¿Cuáles? Las que estaban ahí en el estacionamiento enfrente del que te tomaste la foto. ¿Qué opinas de esto, Jaime? No, yo creo que Alito Moreno es un zopenco, es un personaje ignorante, de poco calibre intelectual. Y no lo digo de forma gratuita. Este tuit lo dice todo, ¿no? Yo creo que para entender lo que ha hecho la presidenta con estas modificaciones a la Constitución tiene un claro propósito. Yo creo que la decisión de Claudia Sheinbaum no solamente sale al paso de un tema muy puntual, sino que sobre todo Claudia Sheinbaum está pensando a futuro. Me explico. En el primer mandato, Donald Trump demostró que puede obligar al gobierno de México a tomar medidas que de otra manera el gobierno de México no habría tomado. Por ejemplo, convertir a México en tercer país seguro sin necesidad de firmar ese acuerdo, porque aunque Marcelo Ebrard efectivamente no firmó ningún acuerdo de tercer país, de facto México se convirtió en un tercer país seguro a donde Estados Unidos podía expulsar a inmigrantes de cualquier país, ¿no? Y luego aceptó el despliegue de 26,000 tropas de la Guardia Nacional, ¿no? Cuando viene el cambio con los demócratas, mucha gente dice, no, pues qué bueno que ya llegó Biden, porque vamos a poder meter reversa en la decisión de ya que no nos deporten gente, ya no meter tanta tropa, pero y esto fue falso. Estados Unidos y Biden ya no pudo meter reversa a muchas de estas disposiciones y México tuvo que lidiar con estas consecuencias. Bueno, sucede exactamente lo mismo ahora. Donald Trump le dice, quiero 10,000 efectivos en la frontera y además voy a designar cárteles, organizaciones terroristas, ¿no? Pregunta, ¿ustedes creen que a futuro un presidente demócrata va a poder echar marcha atrás a estas disposiciones? La designación, por ejemplo, de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, yo lo dudo mucho. Por eso es de ahí la pertinencia de estas modificaciones a la ley para que quede claro, son contramedidas del gobierno de México, no solamente para el presente, sino para el futuro, nos van a proteger. Así es que el señor Alito realmente no tiene ni puñetera idea de cómo se están cocinando ahora mismo las cosas. Alito Moreno y los líderes del PAN, la oposición en México, no tienen idea de lo que está ocurriendo ahora mismo en la relación bilateral. Hemos visto cómo esta misma semana la presidenta se vio obligada a reconocer entre dientes que la CIA estaba realizando vuelos de reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? Sí, efectivamente ha habido vuelos de reconocimiento en el pasado, pero hasta ahora es la primera vez que se reconoce que es la CIA la que está realizando estos vuelos de reconocimiento. ¿Por qué? Esa es la pregunta que mucha gente tendría que estarse haciendo. Bueno, la respuesta es porque en medio de este caos que ha sembrado Donald Trump, lo que ha hecho es, porque antes de este tipo de operativos se encargaba el Pentágono, pero Donald Trump no confía del todo en todos los altos mandos del Pentágono. Lo que ha hecho es sacudir a la CIA, ha corrido a muchos agentes, los ha despedido, ha designado a un personaje incondicional como John Ratcliffe como jefe de la CIA. Y si ustedes leen con cuidado y detenimiento la famosa Agenda 2025, de que Trump dijo, no, yo no tengo nada que ver, pues claro, si ustedes la revisan con cuidado, se van a dar cuenta que ahí viene todo. Ahí viene especificado cómo una vez que el presidente se haga con la rienda, sobre todo de la CIA va a ser el principal vehículo de su política exterior. La CIA, a partir de ahora, es la que va a determinar las medidas que tiene que tomar el presidente. Y la CIA va a ser la encargada de hacer acopio de la información y si la situación amerita una intervención militar, se lo comunica al presidente y el presidente decide de si en ese momento interviene el Pentágono o no,
con una acción, una operación quirúrgica, un bombardeo. Así están funcionando ahora las cosas. Entonces, yo creo que estamos ante un nuevo escenario. Insisto, la presidenta reconoció que estos vuelos de la CIA están, pero no dijo que, claro, ahí el gobierno de México se vio obligado a aceptar este nuevo esquema de cooperación, pero ahora con la CIA tripulando, manejando estos drones. Los drones se manejan, el contenido de la información llega a la Embajada de México la procesa los analistas de la CIA y se la pasan al gobierno de México. Y fue, creo que ayer o hoy, que precisamente el principal consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Mike Waltz, habló de una forma realmente entusiasta de la nueva etapa de cooperación con México. Si ustedes lo ven en la participación, porque ya ven que está esta cumbre conservadora que ha tenido lugar en Washington, a donde fue Milei, le regaló una motosierra al señor, ¿cómo se llama? Elon Musk. Y entonces, en ese contexto, exactamente, ahí tienen. Bueno, en este contexto, pues hay una conferencia de partidos conservadores, la conferencia conservadora. Bueno, en este contexto, ayer a última hora, creo que hoy, el principal asesor de la Casa Blanca del presidente Trump, habló maravillas de la nueva etapa de colaboración con México y el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, habló de cómo se están coordinando en la frontera, del despliegue de 10,000 efectivos, habló de manera muy, muy entusiasta. Por tanto, sigue habiendo cooperación bajo nuevas reglas, nuevos protagonistas, y claro, esto ha dado pie a que mucha gente, como dice bien el maestro Paco, empiecen a dispararse con teorías conspiratorias de que ahí vienen los invasores, el buque, el portaaviones, nos van a bombardear, ¿no? No, para que entiendan, esas son las fases de acuerdo a las nuevas reglas. Perdón, Yago, por favor. Las nuevas reglas de la Casa Blanca o de la administración Trump, que por el momento le tiene más confianza a la CIA que al Pentágono. Entonces, la CIA se va a encargar de elaborar los informes que se comparten con México, para ver en qué medida México está cumpliendo, a ver en qué medida es cierta la versión de que todos los territorios o gran parte de los territorios están controlados por el narco. Hemos visto cómo, para mí, estoy entrando en el terreno de la especulación, aquí lo tengo que decir, para mí uno de los principales puntales de esta nueva estrategia de la parte mexicana se llama Omar García Harfuch. Acuérdense que Omar García Harfuch, desde que estaba como responsable de la seguridad en la Ciudad de México, ya cooperaba con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Así es que no me extraña que Omar García Harfuch se haya trasladado directamente a Sinaloa, hay intercambio de información, le están golpeando hasta por debajo de la lengua al cartel de Sinaloa, lo mismo que a los mayos, a los mayitos. Entonces, estamos en una nueva era de colaboración, pero como bien dice el maestro Paco, ya recordado, siempre ha habido injerencia, aunque ha cambiado por completo el paisaje. Como bien decía el maestro Paco, antes, por ejemplo, desde López Mateos, ¿saben cuál era el sobrenombre de López Mateos para la CIA? Le decían Litensor. Litensor era López Mateos, un gran amigo, era casi compadre. Se llevaban de acuerdos con el jefe de la CIA en México, Winston Scott, así se llamaba. Winston Scott fue un hombre todopoderoso en esa época. Se le veía a Winston Scott a todas horas en Palacio Nacional, se le veía en pachangas, llevaba a sus novias. Winston Scott, hay fotos de Winston Scott y el presidente López Mateos. Y luego el gran amigo que se llevaban así de piquete de ombligo entre Winston Scott, el jefe de la CIA en México, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Era la época en que sí había injerencia de Estados Unidos, pero con la colaboración de los propios presidentes, ¿no? Era su compadre. Díaz Ordaz era compadre de Winston Scott, y por eso la CIA y Estados Unidos, cuando viene la masacre de Tlatelolco, en aquel entonces el Departamento de Estado protestó por esa masacre. No,
¿no? Le dieron su bendición, porque el compadre de Winston Scott era Gustavo Díaz Ordaz y le permitían hacer lo que se le pegaba en gana. Por eso Gustavo Díaz Ordaz fue el campeón en el terreno de la violación a los derechos humanos, las libertades. Pero ahora que tenemos a un gobierno que no se compadrea con la CIA, que no se compadrea con el gobierno, las agencias de inteligencia, que hace respetar la soberanía de México, Estados Unidos tiene que buscar la forma de cómo aproximarse, cómo negociar, y la única forma de negociar es a través de la presión, el chantaje, y hasta ahora, para mí, que el juego desplegado, la estrategia desplegada por Claudia Sheinbaum ha sido magnífica. Sí, le metieron el pie con la publicación en el New York Times de esa historia de los sobrevuelos de la CIA, pero ¿se acuerdan cuando Felipe Calderón se vio obligado, porque lo presionó Obama, a que también permitiera el sobrevuelo de drones militares para darles caza al cártel de los Zetas que habían asesinado a la gente de CBP, Jaime Zapata? Entonces, las cosas no han cambiado, que no vengan ahora los del PRI decir que la presidenta está a merced. No, 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 no. Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente de carácter. Va a ser muy interesante cómo el gobierno de México juega la pelota en el tema del Mayo Zambada, pero coincido con el maestro Paco Cruz, siempre ha existido injerencia, la seguirá habiendo, aunque cambien los protagonistas, aunque haya cambio de paisaje, pero no nos olvidemos que tanto para México como para Estados Unidos, los dos países representamos la seguridad nacional en ambos sentidos. Así es, y bueno, qué bueno que lo podemos analizar de esta forma aquí en Sin Censura. Y yo, como siempre, quiero agradecerles que no solamente se solidaricen con nosotros, lo quería hacer desde hace rato, llegué directamente a la plática, sino que pues sean parte de esta historia y que puedan estar siempre aquí, queridos compañeros, aportando con mucha fuerza a los discursos y a los debates. Y pues estábamos contigo, Jaime. Por favor, compártenos tus redes sociales y qué van a hacer en un ratito más ya ahí en No Apto para Cínicos. Saludos a Yago. Gracias, querido amigo. Sí, nos vemos ya dentro de casi una hora para hablar de estos temas de la presidenta. Se me hace muy importante el pronunciamiento de la presidenta en defensa de la libertad de expresión, para dejar en evidencia a aquellos personajes como Ricardo Salinas, que cree que las cosas no han cambiado. Pues las cosas han cambiado, señor Salinas Pliego. Usted ya no puede amedrentar, ya no puede comprar jueces, ya no puede comprar voluntades, ya no puede amenazar a diestra y siniestra, y qué buena demostración de esto lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir hablando del tremendo, porque hasta ahora nos hemos concentrado mucho en lo que ha pasado en la relación bilateral, que es muy importante, pero yo creo también que es importante asomarse un poco a la pesadilla que se está viviendo en Estados Unidos, donde un grupo de gentes encabezadas por Elon Musk está subvirtiendo la democracia de una forma terrible, escandalosa. Y un abrazo a mi querido abuelito, don Paco, y a querido Antonio. Hasta luego. Un saludo con guau para el buen Yago, también, querido Jaime, y bueno, pues querido Paco, tú tienes a tu gatita por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama la gatita? Pero también te agradecemos. Regularmente están por aquí, hoy deben andar durmiendo por ahí, Toño, pero les dejo un abrazote. Y a mi nieto, ahora sí, fíjate, es mi nieto, Vicente me presentó primero por orden de edad. Le dejamos un abrazote a Jaime, le dejamos un abrazote a Ceci, a don David, a Madame Kika, a todos, a toda la familia Sin Censura. Pasen, por favor, buen fin de semana y nos vemos el lunes muy temprano, Toño, como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, queridos compañeros. Los quiero mucho, así lo quiero decir, los quiero mucho. Muchas gracias por su apoyo. Son grandes maestros del periodismo aquí, siempre para nosotros. Y pues ahí andamos. Muchas gracias a Paco Cruz, a Jaime Hernández, verdaderos y grandes periodistas aquí en Sin Censura. Amor y paz y victoria. Esta es la B de la victoria y también del amor y paz varias veces.